Estamos en el sur de la provincia de León, muy cerca de Benavente, a 40 kilómetros de la capital y también próximos a Valencia de Don Juan. Hoy nos damos un paseo por Toral de los Guzmanes con mucho que ver. Muchos rincones interesantes en Toral de los Guzmanes, con historia y patrimonio, un palacio del siglo XIII y hasta un museo que es único en el mundo. También jóvenes que han apostado por desarrollar su futuro laboral aquí sin moverse de casa. La espiritualidad y el recogimiento también están presentes en Toral de los Guzmanes, en este convento de clausura donde se realizan productos de repostería y también un taller de encuadernación. Pero en el palacio del siglo XIII, sede del ayuntamiento, nos espera ya el alcalde de esta localidad. Miguel Ángel Fernández, alcalde de Toral de los Guzmanes. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por recibirnos. Pues muy buenos días y bienvenidos a esta localidad del sur de la provincia de León. Pocos ayuntamientos podrán presumir de tener un salón de plenos en un recinto que nos remonta al siglo XIV, ¿no? Bueno, pocos ayuntamientos no, pocas localidades, porque esto es de todo el pueblo, pues sí, pero es del siglo XIII, no es del siglo XIV, es del siglo XIII, es el Palacio de los Guzmanes, que es construido en el siglo XIII por Ramiro Núñez de Guzmán, y después empezó la primera reconstrucción, fue en el siglo XVI. Este es el salón de plenos, que está situado en la sala noroeste del palacio. Si te das cuenta, arriba era el palomar, con lo cual esas maderas que tenemos son maderas del siglo XIII, y aquí es donde tenemos el salón de plenos. El salón de plenos, pues la verdad es que es la envidia, porque es una verdadera joya. Tanto tenemos toda la sillería, los bancos, que fueron hechos por el gran artesano Felipe de Freno de la Vega. Tenemos 4 tapices de valor, tenemos arcas, etcétera. Y un cuadro que le tenemos, el cuadro es extraordinario. En el año 2001 apareció por aquí un evangelista, Gregory, y se puso a dibujar un cuadro. Lo dibujó ahí tal como está, hay fotografías de andamios, lo montó ahí. ¿Y qué significa? Pues significa una fecha muy importante para Toral de los Guzmanes. Significa la entrada de los Reyes Católicos en Toral de los Guzmanes. Lo hizo con todos los artistas que tiene ahí, son gente del pueblo, unos fallecidos ya, por desgracia, otros están todavía en la actualidad, y representa la entrada, porque dice la historia que los palacios solo podían tener 3 torres, y los cimientos de la cuarta se podían empezar a levantar la torre cuando el rey pernoctara en ellos. En esa época los Reyes Católicos pasaron por Toral de los Guzmanes, está documentado, pero no durmieron en Toral de los Guzmanes, entonces la cuarta torre nunca se llegó a levantar hasta el año 2004, que levantamos la cuarta torre, que es donde está actualmente el Ayuntamiento de Toral de los Guzmanes. Bueno, es un dato curioso de la historia, porque uno de los atractivos que tiene Toral de los Guzmanes precisamente es ese pasado. Vemos el escudo heráldico, por ejemplo, de los Quiñones. Curiosamente, el palacio que actualmente es la sede de la Diputación Provincial también lleva el apellido Guzmanes. Estamos hablando de una familia ilustre, con mucho arraigo, con mucha historia en la provincia de León. ¿Cuál es un poco la vinculación con Toral? Bueno, la vinculación con Toral es que Ramiro Núñez de Guzmán y María de Quiñones eran un matrimonio y él era un comunero. O sea, él estuvo en la revuelta de los comuneros. Él estuvo en la revuelta, fue condenado a muerte y huyó a Portugal. Él huyó a Portugal y su esposa María de Quiñones vino para Toral de los Guzmanes con su séquito y hizo la resistencia aquí en el palacio, y al final pues no pudieron asaltar el palacio. Y cuando nació la infanta fue cuando tuvo lugar el perdón del rey, y él volvió a Toral de los Guzmanes, y aquí estuvieron unos cuantos años en Toral de los Guzmanes. Por eso Palacio de los Guzmanes es tanto el de León como el de Toral. Son los Guzmanes en la misma familia. El escudo de la localidad que le tenemos ahí es una mezcla de los Guzmanes de Ramiro Núñez de Guzmán, que le tenemos a aquel extremo, y de los Quiñones, de María de Quiñones, que lo tenemos aquí.
O sea, en el escudo de la está unión de los representadas dos nace el escudo de Toral. el enlace. Hablamos de mucha historia que yo no sé, para ir poco a poco conociéndola, cómo se ha podido documentar todo ese proceso. ¿Tenéis algún archivo también o ha sido a través de la labor de historiadores o de lo que se ha transmitido de boca en boca? No, lo máximo ha sido, hay documentos, prueba de ello es que gracias a la Diputación Provincial en el año 2017 empezó la digitalización de documentos, y digitalizando documentos que están en el Ayuntamiento nos hemos encontrado que los Reyes Católicos estuvieron varias veces en Toral de los Guzmanes. Y después los historiadores, está documentado totalmente toda la historia de Toral de los Guzmanes. De boca en boca no hay, habrá algún chiste, alguna cosa, pero vamos, nada más. Bueno, estamos admirando este magnífico interior, con este techo, con estos muebles aquí en el Salón de Plenos, pero si te parece, Miguel Ángel, vamos a ir al corredor, porque también en el corredor tenemos una vista magnífica de Toral de los Guzmanes. Luego también visitaremos, ya les anunciamos a nuestros espectadores, un museo único en el mundo con cerca de 3000 botijos, pero si te parece, salimos al exterior. Muy bien, muy bien. La verdad, alcalde, que si impresiona el interior, ver también este corredor y la vista que tenemos de Toral, incluso poder imaginarnos hace muchos años un foso, ¿no?, alrededor del palacio, ¿no? Efectivamente, alrededor del palacio hubo un foso. Toral era un pueblo en aquel momento, sobre todo productor de remolacha, y había 5 básculas receptoras: Benavente, Santa Elvira, Toro, La Bañeza, Veguellina, etcétera. Y los carros, pues bueno, sin querer siempre venía una capita de tierra abajo, a ver si pesaba como remolacha, y con esa tierra se fue rellenando la parte del foso de la parte sur, oeste y este. Bueno, casi parece un milagro lo que habéis conseguido durante los años que han pasado, desde esa imagen que podíamos ver en el interior del Salón de Plenos con el palacio deteriorado, prácticamente con un resto muy pequeño, a todo lo que se ha conseguido ir poco a poco haciendo y además darle esa utilidad, ¿no? Porque aquí junto al palacio está el edificio del ayuntamiento, en el interior está el Museo del Botijo que luego visitaremos. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque supongo que no es fácil, ¿no?, ver ese contraste, ¿no?, entre algo que prácticamente estaba en ruinas y el magnífico aspecto que tiene en la actualidad. Bueno, pues la verdad es que casi es un milagro, porque yo recuerdo de jovenzuelo, en el año 80, los años 80, la discusión que había en Toral entre parte del pueblo decía que estas ruinas no valían para nada, que había que poner un cartucho de dinamita y con la tierra rellenar lo que llamamos el barrero y sembrar remolacha, y hubo un alcalde entonces, Livino Fernández, ya fallecido, que y su corporación decidieron apostar por la recuperación, por la rehabilitación. Empezaron con Livino Fernández los trámites, después otro alcalde, Enrique Pardo, hizo la reconstrucción y yo he continuado con la obra. La verdad es que hay que sentirse orgulloso. Como veis en la figura había 4 paredes, no había más, y ve lo que tenemos hoy día, como tú decías, pues tenemos el Museo del Botijo, el restaurante en la planta de abajo, en el ala norte tenemos la biblioteca, servicios de internet, una sala que vamos a inaugurar para ampliar el Museo del Botijo con cuadros, salón de plenos, abajo el gimnasio. O sea, hoy día está totalmente, el palacio está totalmente ocupado, y en la Torre Nueva, la torre del Ayuntamiento, ahí también tenemos el Museo Etnográfico, que lo abriremos al público en breves fechas, porque estamos cambiando la instalación eléctrica para que se vea perfectamente. ¿Qué va a haber en ese museo etnográfico? Está ya, pues hay todo tipo de aperos de labranza. Aperos de labranza. Aquí tenemos también una pequeña representación. Aquí tenemos, ¿no?, una pequeña representación que no sabemos cómo meterla allí. Es una seleccionadora de grano. Tenemos una empacadora, cuando antiguamente se traía en los carros la alfalfa y en las calles del pueblo se iba rellenando. Y prácticamente tenemos ocupado hoy día el palacio, completamente. Y la verdad es que hay que estar muy orgulloso de ello. También me has hablado de esas monjitas, ¿no?, que hacen verdaderas delicias, ¿no?, para el paladar, que incluso han ganado un premio. Sí. Ya quedan poquitas hermanas, pero bueno, ahí también es importante la presencia, ¿no?, la vinculación con Toral, ¿no? Sí, tenemos, en Toral además lo juntamos todo. Yo digo que es una mezcla, porque tenemos
Las monjitas, las madres jerónimas, que hacen dulces. Prueba de ello fue que el año pasado en la Feria de Productos de León ganaron el producto mejor de la feria. Después hacen dulces, hacen encuadernación, de verdad es que encuadernando lo hacen de maravilla también, igual que los dulces. Después tenemos la sede oficial de los evangelistas, que hacen campamento durante todo el verano, hoy día están con el campamento de la familia, y después tenemos la Iglesia Católica, o sea que hay un conglomerado y nos llevamos perfectamente todos sin problema ninguno. Hemos hablado, Miguel Ángel, de pasado, del patrimonio que tiene Toral, como muchas otras zonas, en este caso el sur de la provincia. Ha habido una cierta despoblación, la inmigración a las ciudades. ¿Por dónde pasa un poco también el futuro económico? Hoy también vamos a tener la oportunidad en este paseo por Toral de los Guzmanes de ver un poco ese pulso y esa muestra de la actualidad económica que tiene Toral de los Guzmanes, pero hay que ser optimistas. Vemos que además, lógicamente, todavía, por desgracia, siguen falleciendo más personas que nacimientos, pero habéis hecho ese esfuerzo también en zonas de viviendas. ¿Por dónde pasa un poco el futuro de Toral? Bueno, el futuro de Toral pasa, como ha sido siempre, por la ganadería y por la agricultura. Prueba de ello es que una de las mayores cooperativas de la provincia de León, la Vega Esla, está en Toral de los Guzmanes. Pasa porque los precios se estabilicen un poquito, sobre todo el precio tanto de leche de ovino como de bovino. Sabéis como yo que está a muy bajo precio, mientras se pueden los costes de producción y poquito más. Y después está el campo, que este año había bastantes hectáreas de trigo y con las tormentas, pues la verdad es que ha sido un año para el regadío francamente malo, igual que para secano. Ahora mismo estamos en proceso de cambiar el riego hoy día es por el pie, a manta, y ya se ha solicitado y está la Junta, toda la ribera del Porma, para pasar a los nuevos regadíos. Ahí es donde está la base de Toral. La base de Toral está en que las fincas sean grandes para que el rendimiento sea mejor. Se hizo una concentración hace poquitos años, pero hoy día, con la inversión de los nuevos regadíos, tenemos que ir a una nueva concentración para que sean fincas más extensas. Población de Toral, pues en este momento tenemos sobre 600 habitantes, hay bastante juventud, que es la que trabaja tanto las granjas agrícolas como el campo, y bueno, pues prueba de ello es que la Junta de Castilla y León nos concedió en su día, siendo consejero de Fomento, don Antonio Silván, 35 viviendas, 35 viviendas de protección oficial, un lote de 15 y un lote de 20, y menos 2 están todas ocupadas en este momento, lo cual significa que gente joven hay. Lo que no tenemos, por desgracia, son nacimientos. Durante esta entrevista también se verá una muestra de cómo hay actividad, de cómo hay ambiente diario en Toral. Por ejemplo, suena a veces atópico, pero cuando uno ve los bares, por ejemplo, de una localidad, y ve que hay ambiente, que hay gente desayunando, que hay gente haciendo tertulia, hablando, bueno, pues eso ya te da muestra de que hay vida, ¿no? Y también en este reportaje vamos a tener la oportunidad de ver que creo que tenéis 3 bares, ¿no? 3 bares, en este momento 3 bares tenemos. Hubo 5 en su tiempo, en este momento 3 bares, y la verdad es que hay vida. En Toral se ve un pueblo activo, un pueblo relativamente con juventud, con población también mayor, pero es un pueblo vivo, es un pueblo que día a día se nota como hay interés y como la gente está empezando a construir naves, a construir viviendas nuevas, no muchas porque la verdad es que de padres pasan a hijos, pero se reforman y tal, y hay ambiente en los bares, como ves perfectamente. Cerquita tenemos también el acceso a la autovía, la León Benavente, con lo cual a lo mejor hay personas que ahora ya no pasan de forma obligada por Toral, por la antigua Nacional 630, pero vamos a aconsejar siempre, ¿no?, a la gente que pasa por este punto del sur de la provincia. Estamos muy cerquita de Benavente, también de Valencia de Don Juan, a unos 40 kilómetros de León, que hagan esa parada, ¿no?, que no haya ningún leonés que no tenga por lo menos una visita de una mañana, de un día, ¿no?, a Toral. Efectivamente, la autovía de la León Benavente, pues al principio se notó bastante. También hay que reconocer que gracias a la autovía León-Benavente el tráfico por la 630 ha disminuido muchísimo. Hoy día, por desgracia, está la carretera de pena, será una de las peores carreteras que hay en España. Confiemos que el Gobierno central se ponga manos a la obra, pero posteriormente de cuando se ve la autovía está bajando la gente, y lo que yo me entristece mucho es cuando hablo con leoneses. El Museo del Botijo, ¿y eso dónde está? En Toral. Ah, pero hay un museo. Llevamos muchísimos años y de verdad es que el récord mundial de los Guinness, único en España,
y que haya leoneses que no le conozcan, pues a veces me entristece bastante. Nosotros vamos a visitarlo ahora, si te parece, Miguel Ángel. Muchas gracias, por recibirnos. Nos vamos a ir a ese museo, ya verás como mucha gente cuando lo vea se va a enganchar para venir aquí a ver la toral. Serán bienvenidos fijo. Gracias. Gracias. Hola Pilar, buenos días. Buenos días. Bueno, pues aquí revisando cosillas, que esté todo bien colocadito y bueno, pues, con todos los carteles puestos para que la gente, si no estoy yo, por lo menos tenga un poco de información de lo que está viendo y de dónde procede cada uno de los botijos. Bueno, Pilar, el Museo del Botijo, único en el mundo, aquí en Toral de los Gumanes, podéis presumir de tener una colección que incluso creo entró en el libro Guinness de los récords. Sí, está en el libro récord de Guinness desde 1997, cuando tenía la colección 2.000 botijos. Ahora tenemos 3.000 y que nosotros sepamos nadie ha superado este récord de momento. Ahí sigue en el libro Guinness. ¿Cómo se inicia este proyecto? Porque hablamos de una colección, vamos si te parece caminando un poquito claro. y que la gente lo pueda ver. Sí. Hablamos de una colección que es privada y hay una persona que bueno, va poco a poco recopilando botijos y él decide este emplazamiento aquí en el Palacio de Toral de los Gumanes, ¿no? Primero me dices cómo se inicia, ¿vale? Se inicia, mira, precisamente es que nos ha pillado justamente a mano. Estamos aquí. Este fue el botijo que inició esta colección. A este hombre se llama don Jesús Gil Gibernau y es un abogado de Logroño, le encantan las antigüedades y sus compañeros de despacho hace unos 28 años le regalaron precisamente este botijo, pero no sabiendo que era un botijo, sino en una tienda de Logroño de antigüedades de regalos, se lo compraron pensando que era una antigüedad. Y resulta que luego él, inspeccionándolo, cuando se lo regalaron, se dio cuenta de que tenía un agujerito ahí, que en la parte de atrás tenía la boca y que el asa era el mismo sombrero. Y se dio cuenta que era un botijo y fue a raíz de ahí cuando él empezó a pensar en el botijo, en España, en la historia, y empezó a coleccionar botijos. Claro, porque cuando hablamos de botijo pensamos en la forma habitual de un botijo, pero no pensamos que también puede haber figuras, ¿no? que son, en este caso, caras, ¿no? que son botijos. Y a partir de ese momento él empieza a recopilar botijos que representan un poco. También hemos visto diferentes provincias españolas, no sé si también incluso fuera de España. No, el botijo es, este museo es el Museo del Botijo Español. Es decir, todos los botijos que posee este hombre, toda la colección, son únicamente de España y eso sí, todas las provincias de España están representadas en el botijo. Algunas en mayor medida, otras en menor, depende de cómo él le haya ido pues, a la hora de comprar. Pues bueno, los haya ido adquiriendo, hay de provincias que hay más, de otras menos, pero vamos, ha sido puramente pues eso, que él comprando ha cuadrado que ha comprado más de unas que de otras. Vemos el barro, pero también vemos, por ejemplo, el cristal, ¿no? el vidrio, o sea que en la concepción del botijo también se emplean diferentes materiales. Es que además lo gracioso es que de hecho, lo que pasa que justamente está en la otra parte de la sala y al principio, el botijo más antiguo que tenemos es de cristal, es de 1750 y es de cristal de la cristalería de la Granja, y este botijo en concreto lo compró en una subasta de antigüedades, con tan buena suerte de que, como dice él, casi no tuvo oposición. ¿Por qué? Porque las personas que iban a la subasta, cuando salió la pieza, no les hacía gracia que fuera un botijo, y él precisamente era lo que quería. Entonces, por 40.000 de las pesetas de antes, él compró su botijo de cristal, que ahora mismo, ya te comenté, es la pieza más antigua que tenemos en la colección. Bueno, en la entrada también me ha llamado la atención reproducciones que son más pequeñitas, que se denominan
Luego tendremos la oportunidad de verlos, botijos de niños. Sí. ¿Qué son los botijos de niños? Bueno, pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que ahora mismo, en nuestra época y con nuestra edad, nos cuesta mucho trabajo concienciarnos de lo que fue el botijo en España, de lo que se utilizó el botijo y que realmente era la manera de beber que había para todo el mundo. Con el agua para que estuviera fresquita también. Claro. Entonces, para que los niños pudieran ir manejando el botijo después, porque bueno, beber por botijo también tiene su peculiaridad. Yo hay que aprender. Yo es que no sé, yo soy la primera que digo que si tuviera que beber por botijo, mis babas quedarían en el pitorro, porque no sé beber. La gente mayor nos enseña, ¿no?, a distanciarlo, ¿verdad? Claro, entonces, bueno, pues eso precisamente ha sido el motivo de esos botijos. Cuando los niños eran pequeñitos, pues les iban regalando ya botijos pequeños, casi todos pues con forma de patito, con cosas así originales que a ellos les apeteciera y fueran familiarizando ya con el botijo y para beber por el botijo. O sea, eso es algo muy importante, ¿no?, que estás comentando, Pilar, que el botijo, que hoy lo vemos como un elemento a lo mejor decorativo de la antigüedad, tenía un uso y era algo frecuente en las casas, ¿no?, en nuestros pueblos. Claro, ¿no? claro, era demasiado frecuente y todo el mundo tenía en su casa su botijo, porque antes tampoco había cristal o tampoco había plástico como ahora, no había, como digo yo, el Tetrabric. Entonces, era una manera de beber. Es más, incluso, por ejemplo, en 1960, en la estación de Atocha, de Madrid, tú te bajabas del tren y estaban las aguaderas, que eran unas mujeres que llevaban un botijo. Si tú querías echarte un traguito de agua, les pagabas unos reales o unos céntimos o unas perronas y bebías tu traguito de agua. Era la manera de beber agua. Entonces, bueno, el botijo es que ha sido algo muy, muy enlazado con nuestra cultura. Fíjate lo que comentabas al principio, hemos pasado por Badajoz, por Cuenca, ahora por Gerona. Sí. Yo no sé también si en la provincia de León hay alguna zona en la que fuera más habitual el realizar ese tipo de botijos, o depende mucho a lo mejor de proximidad, cuando hablabas, por ejemplo, de la granja de fábricas que han sido importantes en nuestro país, o aquí en León, por ejemplo, sí, quien quería tener un botijo, ¿dónde podía ir a comprarlo? Hombre, yo creo que en León es muy importante, siempre ha sido Jiménez de Jamuz, a la hora por de los barro, botijos. ¿no? Claro, aparte de eso, Jiménez de Jamuz hace muchísimos años llegó a haber 200 alfareros, y te estoy hablando de un pueblo relativamente pequeño. Yo no sé actualmente cuánto puede tener Jiménez de Jamuz, que pueda tener 1.500 habitantes, no creo que tenga más, y a lo mejor ya me estoy pasando. Y como se decía, en cada casa había una alfarería. Entonces, bueno, era el pueblo alfarero por excelencia de la provincia de León, desde luego. Y lo seguimos viendo presente en las ferias de artesanía, la gente claro, sigue comprando botijos. Claro. Me ha llamado también la atención, hay un botijo aquí, no sé si nos podemos acercar, que lo denominan botijo de novia. Sí. Es decir, también el botijo tenía un protagonismo en momentos especiales en la vida de las personas, por ejemplo, en una boda. Bueno, pues en este caso es muy típico, sobre todo este botijo de Huelva. En Huelva hay muchísimo alcornoque. Entonces, bueno, contando con que es de finales del siglo XIX o principios de 1900, donde la gente tampoco es que tuviera una economía espectacular, ¿qué es lo que hacían aquí? Este botijo está hecho en una pieza de alcornoque, ¿vale? Entonces, la novia lo llevaba como dote en su ajuar. Formaba parte del ajuar de la novia, Claro, de ¿no? lo poco que podían llevar, pues en el mismo alcornoque hacían el botijo, que es de corcho, y luego, si te fijas, ponía ahí Francisco, aquí pone Josefa, abajo Higuera de la Sierra, que es el pueblo donde contraían matrimonio, y en el medio pondría la fecha. Lo que pasa que, bueno, por su antigüedad está un poco descascarillado, y nos basamos en que sea finales del siglo XIX, principios de 1900. Ya hemos disfrutado de una agradable jornada de turismo y de visitas obligadas en Toral de los Guzmanes, con mucha historia detrás. Pero ahora nos espera la realidad de jóvenes como Beatriz, que han apostado por no emigrar a la ciudad para deleitarnos con algunos de los quesos más prestigiosos de España. A partir de la leche de oveja y con mimo desde la alimentación de los animales, nació El Palacio, una de las firmas que acumula más premios y que además sabe innovar con una amplia variedad de quesos. Hola Beatriz, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, que sería El Palacio, queso artesanal. Estamos en Toral de los Guzmanes. Así es. Veo además también en fotografía a tu padre, una empresa familiar, ¿no? ¿Cómo surge esta apuesta por el queso? Bueno, pues surge de una ilusión, ¿no? De la ilusión de mis padres de dar valor. Ellos
siempre habían tenido ovejas y sus padres, mis abuelos, también tenían ovejas, entonces quisieron dar valor a su leche, haciendo la quesería. Es decir, que controláis todo el proceso, ¿no? Desde el rebaño, que también vosotros lo tenéis, Exacto. hasta el resultado final Todo para el paladar del consumidor, ¿no? Claro, sí. Y yo creo que ese es nuestro secreto, ¿no? Controlar desde la alimentación de las ovejas salen todos los días al campo y luego nosotros las ordeñamos, nosotros hacemos el queso y nosotros lo vendemos, lo controlamos todo. Bueno, y vemos aquí una muestra de los diferentes quesos que hacéis, hay gente que le gusta más suave, más curado, yo creo que la persona que es muy quesera le gusta el queso con sabor, ¿no? Pero, ¿qué abarcáis un poquito en vuestra oferta? Bueno, pues tenemos de los prensados, tenemos el semicurado de 2 meses, el curado de 6 meses y tenemos un añejo de 15 meses. Que aunque es muy curado, es un queso que no pica porque tiene una maduración muy lenta, maduramos los quesos a muy baja temperatura. Luego tenemos este, que es cremoso, este es el formato mini. Y luego hacemos también cremas de queso, ahora tenemos una nueva con ajo negro, que todavía no hemos sacado a la venta, y luego hacemos también arroz con leche. ¿Arroz con leche? También relacionada con esa leche de... Claro, por supuesto, sí, con la leche de las nuestras ovejas, que le da sí. un sabor especial respecto a ese concepto a lo mejor que tenemos del arroz con leche más dulzón. Pues eso, la leche de oveja es un poquito más dulce y es más cremosa, entonces a la gente le gusta mucho, no se lo esperan yo creo, porque estamos acostumbrados más igual al arroz con leche de vaca. Entonces, además, bueno, veo que tenéis, por ejemplo, el tema de las cremas que vais innovando, ¿no? Por ejemplo, aquí la mezcláis con nueces, ¿no? sí. Hay que innovar en esto, cómo es un Sí, poco... Se levanta uno por la mañana y dice, voy a probar esta mezcla, a ver cómo va. Bueno, pues mira, nos levantamos a las 6:30 de la mañana y vamos a ordeñar, y mientras ordeñamos pensamos en qué podemos hacer nuevo. Bueno, habéis recibido también un montón de premios, supongo que eso también es un aliciente, ¿no? Un acicate Hombre, para sí. seguir trabajando, ¿no? Sí, yo creo que es un trabajo, sí, que es los premios siempre son una alegría, ¿no? Y claro que sí. Para mis padres, sobre todo, que desde el primer año recibieron el primer premio, ¿no? Que aunque luego hemos recibido premios más internacionales y más importantes, yo creo que el primer premio en el primer año de elaboración fue el que más ilusión les hizo. Bueno, pues muchas gracias, Beatriz, por atendernos y enhorabuena por este trabajo que hacéis desde aquí, desde Toral, y ya lo saben nuestros espectadores, que es algo nuestro, hay que consumir queso. Muchísimas gracias a vosotros. Nos despedimos de Toral de los Guzmanes, entre el bullicio, la tertulia y las anécdotas que se cuentan en sus bares. Aquí se demuestra cómo la localidad sigue muy viva y también con un futuro por delante todavía por escribir.